Marzo bizarro. Si lleváis años en internet, quizás hayáis visto esta escena en algún vídeo viral. Es un clip en muy mala calidad de una especie de Jackie Chan indio peleando contra lo que claramente es gente disfrazada de felinos. Sin necesidad de contexto, es una escena absurda y divertida que termina con los animales huyendo del protagonista, uno de ellos a cámara rápida. Esta escena la podéis ver por ejemplo en el canal Green Mango More, una especie de APM indio. Las tomas están editadas de forma ligeramente distinta. Cambia el número de bestias huyendo y ninguno lo hace a cámara rápida. Y un clip de reacción al final. ¡Toma, mango! Vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué si esto es una película tan mala que es buena, necesita este tipo de cortes y ediciones? ¿Qué es esta película? ¿Esta secuencia tan rara es una fiel representación de todo el metraje? ¿O es solo un momento bizarro? La escena rara de turno que no guarda ningún tipo de relación con lo demás y que nunca se vuelve a mencionar. Lo que la gente erudita del YouTube antiguo denominaría moment de la ligature accousible. ¡Lagartijo! ¡Iguana! ¡Lagarto! Para descubrirlo, tendremos que ir a la fuente, Sorja Barse Jovan, una película nepalí dirigida por Shambhu Pradhan en el año 2000. Hay muy poca información en internet, pero encontré una ficha técnica que le llama 16 Barse Jovan. Por lo visto, fue un éxito en Nepal, gracias a un reparto de estrellas muy conocidas en el país como Shiva Shrestha, la primera estrella de acción de cine nepalí, o Niruta Singh, que como su apellido indica, aparte de actriz, es cantante. Me parece fascinante que haya un blog llamado exnepali.net tan bien informado sobre el cine de este país tan específico. Como alguien que intenta encontrar un equilibrio entre hacer divulgación de temas internacionales y de autores autóctonos, me encanta que gente de todo el mundo se preocupe por poner valor a lo que hay a su alrededor. Sin este tipo de gente habría muchísimo cine perdido en el abismo del tiempo, así que pude hacerme con una copia digital de Sorja Barse Jovan y la traducción automática, por lo que pude hacerme una idea de lo que sucedía en cada escena. Más o menos, los nombres son todo un Cristo y hay algunos personajes que ni siquiera son nombrados en la película. Podéis ver la peli entera en el canal oficial de YouTube Highlights Nepal, Complete Digital Entertainment House. Sorja Barse Jovan dura 2 horas y 20, con los 3 primeros minutos siendo los créditos en este increíble 3D. ¡Wow! Parece que Highlights Nepal está a punto de cogerme. La primera escena muestra a una madre nepalí llamada Uma comprando verduras. Su padre rico la recoge en coche por sorpresa y le regaña porque si no se hubiera casado con Sekar, un hombre pobre que trabaja en una fábrica, no tendría que ir tan lejos de su casa para gastar menos dinero en comida. Uma se indigna y baja del coche para regresar a pie. Como al día siguiente es el cumpleaños de su marido, estaba ahorrando meticulosamente para comprarle una moto con su propio esfuerzo en vez de comportarse como una mantenida. Desde el primer acto, queda bastante claro que será una película sobre romances entre clases sociales con el mensaje de que el amor no entiende de billeteras. Otro Titanic, vamos. En la siguiente escena son casi atropellados por Anand, un antiguo compañero de Sekar que se ha vuelto muy adinerado por comprar hoteles. Esta reconciliación le da tanta alegría que decide abrir un nuevo hotel y contratar a Sekar como su director. Esto pudo haber sido su propia película, pero no han pasado ni 10 minutos. Para la siguiente escena, el hotel ya está abierto y Sekar ha cambiado tanto su modo de vida que a Uma no le gusta actuar como su familia rica. Un enfado que enseguida se le pasa porque Sekar le regala un collar. A los 15 minutos, se introduce un elemento de thriller con uno de los trabajadores del hotel intentando robar archivos confidenciales para chantajear a Sekar. Su compañero Dan Bahadur lo descubre y le llama, que llega con bastante calma para estar sufriendo un robo, y logran atrapar al ladrón, pero Bahadur ha sido acuchillado hasta morir ante los ojos de su hija Mohini. Mohini es una mujer tan impresionante que las primeras veces que aparece en pantalla suena esta música. Como Mohini ha perdido a sus padres en menos de un año y está completamente sola, Sekar se apiada y decide contratarle para que ocupe el cargo de su difunto padre. Pero el contratante no puede resistirse a la música de Dune e intenta chantajearle para que se case con él. Ella no se da cuenta hasta que bebe agua de forma siniestra. Mohini escapa de su asaltante, al que la gente de Sekar detiene porque estaba ahí aparcado de pura casualidad. Al día siguiente, Mohini deslumbra a Sekar con su aspecto y con su actitud al recuperar los ansiados documentos perdidos, aunque la elección musical no es para nada romántica.
Mohini demuestra ser una hostelera sobresaliente cuando convence a Sekar de adquirir un hotel ruinoso para renovarlo. Esta tiene que ser la escena de firmar talones más sexualizada que he visto en mi vida. Solo podría mejorarse de una forma. Piensan que sus sentimientos son un secreto, pero la secretaria lo sabe. La secretaria dice algo tipo: si tienes una relación ilícita, estarás vagando en la oscuridad del eclipse. Esto activa eco-flashbacks de sus pérdidas a Mohini, por lo que le escribe una nota a Sekar diciendo que abandonará la ciudad para siempre, así no caerá en una infidelidad. Pero es imposible darle esa nota porque, incluso con Sekar cerrando una importante compra de hotel por teléfono, no puede resistirse a sus encantos. Por supuesto, esta película es un musical. La la la, la 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 la. Termina tan repentino como empieza. के गरिरहनु भएको तपाईं? Uma le reprimenda por llegar borracho a casa. Y Sekar intenta olvidarse de Mohini, pasando el día con Uma y con su hijo Ras, al que claramente quiere. Pero no puede evitar llamar varias veces a Mohini a lo largo del día para escuchar su voz. Congratulations. Congratulations. Cuando por fin van a consumar su infidelidad, parece que va a haber otro momento musical, pero no, es solo una escena de ellos buscándose en pijama. Uma los ve y confiesa saberlo todo. Sekar escoge quedarse con Uma y Mohini huye, diciendo que la única escapatoria de todo su sufrimiento es la muerte. ¡La muerte! Cuando Sekar intenta detenerle, es atropellado. Sekar despierta del coma por recordar a Mohini y Uma decide que puede tomarle como su segunda esposa si esa es la única forma de hacerle feliz, no sin antes tener su propio momento musical tras ver un cuadro de Sekar en el Valle de los Teletubbies. La película da un pequeño salto en el tiempo para mostrar a Rahini, la hija de Sekar con Mohini, viviendo en la casa de al lado. Mohini no puede evitar sentir rabia hacia su hijastro Ras y le tira una piedra. Esto no es porque la segunda mitad de la película vaya a explorar esta relación, sino que Sekar le regaña y para la siguiente secuencia ya se ha solucionado toda la subtrama de los celos. Cortamos a varios años en el futuro y esto se vuelve una película de institutos con matones de anime. Tuve que ver la peli un par de veces para entender que este chico es Ras y que después hay una tercera historia de amor y clases sociales con Rahini. Esta segunda historia es la más corta, con Ras enamorándose de una chica que sabe artes marciales, pero la que termina salvando de unos matones con sus ataques de cuando en el arcade pulsas el botón de saltar y atacar al mismo tiempo. Nada que ver con el tono de la primera mitad. Ni siquiera vuelve a sonar el... 5 lobitos es una pasada, pero admito que hubiera ganado si Ramón Barea hubiera tenido una guillotina voladora. La chica misteriosa se retira a cámara lenta para huir en su moto a toda hostia y da plantón a Ras, pero este le persigue y resulta que está obsesionada con él, porque su madre le dice que trabajó en el hotel de Sekar y no acepta que su hija se enamorase de alguien de su familia. Me encanta que las fotos sean simplemente el portafolio del actor. Supongo que este personaje será la secretaria que vio la infidelidad. Da igual, no vuelve a salir. Y esto no les priva de tener su propio videoclip romántico, esta vez con globitos. Y por fin aparece el personaje que estabais esperando. Este tipo raro se hace llamar el Leopardo de Chitwan, muy nombre de personaje de la España profunda como el seductor de Tomelloso, pero en Nepal.
El leopardo intenta ligar con Rajini, la hermanastra de Ras por parte de Mohini, por lo que es embaucado para invitar a tomar el té a ella y a todo su grupo de amigas. Ella se aprovecha pidiendo tanta abundancia de comida que deja confundido a los pandilleros, y como no pueden pagar, los culturistas enanos les obligan a lavar los platos. ¿Qué relación tienen con lo de antes? Nada. Esto es una tercera historia y uno tarda en darse cuenta que nadie del grupo de chicas tiene relación con la pareja de Ras. Al día siguiente, los matones fingen que quieren hacer las paces con Rajini y le llevan a estudiar las plantas del bosque. Para ser una chica inteligente no sospecha nada. Rajini es separada de su grupo de amigas sin que se dé cuenta y es entonces cuando ataca el leopardo de Chitwan. Pese a ser varios hombres contra una sola chica que ni siquiera sabe artes marciales, ven la necesidad de disfrazarse de tigres para emboscarle. Pero solo saltan alrededor de ella sin tocarle, hasta que aparece un nuevo personaje para defenderle, como en una cinemática del emisario. Highlights Nepal. Es un tipo soltero que casualmente estaba de turismo sobre un elefante, casualmente sabe artes marciales. Este es el plano que se elimina cuando comparten la escena. Gente, no hace falta mentir, la escena ya es hilarante de por sí. Mentir está feo. Ser Cerian empezó como algo espiritual. ¡Trabajen más! ¡Adiós! Además, que no es la parte más absurda de la escena. Este chico trabaja para otro magnate de hoteles llamado Viswamohan. Esto empieza a parecer la película del Monopoly. En las profundidades de la selva, donde solo se puede ir en elefante porque hay peligro de tigres salvajes, aparece un ricachón trajeado, solo por forzar un nuevo triángulo amoroso. Y para retorcerlo más, Viswamohan es el jefe del chico. Él trabaja en su hotel. Por lo que tenemos otra historia romántica de lucha de clases, con el chico dejando rosas anónimas a Rajini todos los días y Viswamohan queriendo conquistarle con dinero. Y aquí llega mi canción favorita de la película. Primero, porque tiene un gaungas. Después, porque me hace mucha gracia que el estribillo sea imitar a un cuco. Y tercero, ¡ah! ¡Gente blanca! Que es la canción titular de la película, porque habla de un chico de 16 años que se enamoró. Sí, ese tiene 16. Además que es la canción que repiten al final. Están cantando porque tienen 16 años, están en la flor de la vida. Sonabarse joven significa 16 años, joven, vivid la vida, luego os queréis morir. Y este plano de turista sacando una foto es la única toma de gente no asiática en toda la película. Después del videoclip, podríamos asumir que la pareja se ha enamorado, pero cuando Rajini se entera de quién es el de las flores, pasa de su culo deliberadamente y tenemos un montaje de ella con Viswamohan haciendo cosas de ricos mientras el otro les ve de cerca con el corazón roto. Al final, Viswamohan decide dar el paso de pedir la mano de Rajini. ¿Y viniste solo? Mi madre no está aquí. Papá está en Londres ahora. Se ha ido. También tenemos un hotel en Londres. Yo soy la monarquía española. Yo soy la monarquía española. Parece que el hipócrita de Sekar va a aprobar el matrimonio de su hija, hasta que Viswamohan dice que Rajini sería su segunda mujer y que ella tiene 2 hijos. Sekar no soporta que Rajini sea la segunda. Viswamohan no admite el rechazo y el tener que conformarse solo con una esposa, con 2 hijos, con varios hoteles y uno de ellos en Londres. Así que recurre a la bebida mientras ve películas de Bud Spencer en su tele de Sony. Como dijo Bud Spencer. Rajini está convencida de que Viswamohan solo se casó con su primera esposa por conveniencia y que ella es su verdadero primer amor, por lo que queda con él para hablarlo. Se reúnen en un descampado del San Andreas y evidentemente Viswamohan tiene un secreto. Su esposa es su hermanastra y no está dispuesto a abandonarla, pero Rajini le ha jurado fidelidad eterna, no va a retractarse. Así que propone que los dos se arrojen por un precipicio. Viswamohan recuerda su hotel en Londres y que tiene el Bud Spencer and Terrace Hill Slaps and Beans en Steam sin probar y responde que se suicide ella sola, que él ya así solo. Como dijo Bud Spencer. Es entonces cuando Sekar acude a su rescate. Sin más, estaba haciendo senderismo en traje. Aunque por fin le ha aceptado, es demasiado tarde para Rajini y se tira al charco. Casualmente, su cuchicuchi vivía en la choza de al lado. Sekar ve que ya hay un desconocido yendo a por su hija inconsciente y como que no quiere mojarse, así que no interviene. Como Sekar también fue un joven pobretón antes que le regalaran el hotel, acepta la relación y hay un último giro argumental. Es el hijo de su querido amigo Anand, al que le debe todo, porque si no le pondría a trabajar en su hotel.
Y la película termina con un reprise de la canción del Cuco con la tribu. Muy bonito, pero lo normal es que el número final sea el más grande, no sé, reuniendo a todos los actores, o las historias, ¿qué ha sido de Ras? ¿Qué pasó con el leopardo de Chituán? ¿La tribu se comió a la pareja caucásica? Bueno, he de decir que no es lo que me esperaba. Solo hay 2 escenas de artes marciales que son muy divertidas y por lo demás es un dramón rebuscado que no justifica su duración. Parece más la temporada de una serie resumida, además de que se toma súper en serio, apenas hay comedia deliberada y sin haber visto demasiado cine musical surasiático, este no me da ganas de empezar. Sí que me gustaría ver una película icónica por cada país y saber de todo un poco, pero en lo que a cine nepalí respecta, me doy por satisfecho hasta nuevo aviso. Highlights Nepal, complete digital entertainment house.